Hola, muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. Que la paz de Dios more en cada uno de nuestros corazones es mi deseo en esta mañana. Qué bueno es poder llegar a cada uno de sus hogares y qué bueno es poder compartir la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles para que busquemos en nuestras Biblias el primer libro de Reyes, el capítulo número 19, versículo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y mientras usted busca allí el texto bíblico, quiero invitarle para que pueda compartir este sermón con otra persona, con un amigo, con un vecino, con un familiar, para que él también pueda tener esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. El texto, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y si usted ya tiene el texto allí, quiero invitarle para que oremos a nuestro Dios. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias por darnos un sábado maravilloso donde podemos regocijarnos en familia. A pesar de que nuestros templos están cerrados, sabemos que tu presencia sigue estando con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos disfrutar de nuestra familia y por proveer estos medios para poder llevar adelante la obra de la predicación de tu palabra. Bendice a todos los amigos y hermanos que están viendo este sermón, que tu Santo Espíritu nos impresione y que antes de terminar tomemos decisiones para la vida eterna. Todo lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto bíblico titula Llamamiento de Eliseo. Partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes, y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó, se fue tras Elías y lo servía. El sermón para el día de hoy lleva como título: ¿Estás dispuesto? Cuando nosotros miramos a través de la historia los diferentes líderes que Dios ha levantado para que puedan llevar un mensaje de amonestación, para que puedan guiar a su pueblo y para que puedan mostrarles el camino que diariamente la iglesia debe seguir si quiere cumplir su misión aquí en la tierra. Y es que entre ellos podremos recordar Martín Lutero, Wycliffe, Hus, que fueron aquellos hombres que le dieron forma a la obra reformadora, donde el evangelio había sido pisoteado, las verdades bíblicas olvidadas. Y Dios levantó estos hombres para que levantaran la bandera de la verdad y pudieran recordar al pueblo lo que la palabra del Señor había revelado. Cuando nosotros hablamos por allá en los años 1840, 42, 43, cuando aparece el movimiento milerista, y como su nombre lo dice,
este gran líder Guillermo Miller, quien en sus primeros estudios, presentando una verdad que para ese momento había sido medianamente olvidada, y era la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo, que para Guillermo Miller resultó siendo tan importante, lo sigue siendo aún para el pueblo de Dios. Y es que seguimos avanzando, preparándonos y anhelando la segunda venida de Cristo. Dios siempre ha presentado el liderazgo como algo importante porque inspira, influencia y además permite el desarrollo de la misión de la iglesia en esta tierra. Y es que todos hemos sido guiados, ayudados, consolados en algún momento por un líder que Dios colocó, que Dios envió a nuestra vida para que ahora nosotros conociéramos del Evangelio. Quiero leer lo que dice la sierva del Señor en una parte diciendo y expresando lo siguiente: el Señor pide jóvenes fuertes, consagrados y abnegados, que avancen hacia el frente y que después de un corto tiempo pasado en la escuela salgan preparados para dar el mensaje al mundo. Hoy veremos cómo el llamado y el ministerio de un gran hombre, de un profeta del Señor, llegó a impactar la vida de otros e incluso llega a impactar nuestra vida, y de él podemos aprender por lo menos en esta mañana 3 lecciones importantes que nos van a ayudar a ser líderes conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdan el título del sermón? ¿Estás dispuesto? Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a ser un líder de la iglesia del Señor? El texto que hemos leído en esta mañana nos presenta a Elías y a Eliseo. Y estos textos nos hablan del llamamiento que Dios a través de Elías le hace a Eliseo. Eliseo se encontraba, como dice el versículo 19, estaba allí delante de 12 yuntas y estaba conduciendo la última, cuando Elías pasó y le colocó sobre él su manto. Y luego, como respuesta a esto, Eliseo salió corriendo detrás de Elías y le pidió que le permitiese ir donde su padre, donde su madre, para poder seguir. Quiero mostrarles en esta mañana el primer aspecto que nos ayudará a ser líderes conforme al corazón de Dios. Y es que vemos a través de Eliseo esta característica. Y es que Eliseo tiene un deseo de servicio. Un deseo de servicio que no surgió o no apareció de la nada. Es cierto que hasta este momento Eliseo está en el anonimato, pero eso no quiere decir que hasta ese momento no había tenido una vida o un deseo de servir en la obra del Señor. Es decir, él estaba anhelando, él deseaba con su corazón que Dios le hiciera un llamado para poder avanzar. ¿Cuántos están esperando ese llamado? Pregunto en esta mañana. ¿O cuántos ya recibieron el llamado, pero aún no han hecho caso de seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Eliseo había estado fielmente anhelando y deseando el servicio del Señor. Estaba dispuesto. Miren lo que dice la sierva del Señor en otro de sus apartes.
el Espíritu de Dios impresionó el corazón de Eliseo. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo demostró Eliseo ese deseo de servicio? Voy a mostrarles por lo menos 3 cosas de las cuales podemos evidenciar que Eliseo sí tenía un anhelo y un deseo de servicio. Número 1, porque cuando recibe el llamado de Elías, y que sabemos que es el llamado de Dios, pero a través de Elías, él dejó de arar. Entendió que se había estado preparando para un servicio especial y que en el momento en el que Dios le hiciese el llamado, necesitaba avanzar. Inmediatamente abandonó lo que estaba haciendo arando. ¿Y saben por qué lo abandonó en ese momento? Porque ya estaba listo. Y esa es la segunda. Número 1, dejó de arar. Número 2, estaba listo. Y número 3, siguió a Elías por el camino. Entonces, estas fueron las maneras como Eliseo demostró que anhelaba el servicio delante de Dios. Y una pregunta para nosotros. ¿Deseamos el llamado de Dios para ser líderes? ¿O ya recibimos el llamado de Dios para un liderazgo dentro de nuestra iglesia y nosotros le dijimos que no? No sé cuál sea tu realidad. No sé si Dios ya te ha llamado y te has hecho el de la vista gorda. Si Dios ya te ha llamado y has cerrado tu corazón. Dios está buscando hombres y mujeres que se coloquen de parte de Él y que estén dispuestos a servir en la causa del Señor, incluso si tienen que ofrendar su propia vida. Y es que en las palabras suena muy hermoso querer ofrendar la vida, pero en la práctica, allí es donde los verdaderos servidores se harán o se mostrarán como una realidad. El segundo aspecto que nos ayudará a ser líderes conforme al corazón de Dios es que, lo vemos en el caso de Elías, esperó pacientemente, siendo constante y perseverante. No basta solamente con desear servir al Señor, sino que en la manera en el momento en el que deseamos servirle, también avancemos constantemente, pacientemente, perseverando, porque el propósito de Dios funciona sobre aquellos que desean y además están preparándose. Ahí es donde Dios puede llegar a llamar nuestra vida. Es decir, el ocioso, el perezoso, el que está cómodo dentro de la iglesia del Señor, que aparentemente desea hacer mucho, pero que en su corazón está diciendo: ojalá que Dios no me llame, ojalá que Dios no me diga vaya allá o a tal lado, porque su corazón no está dispuesto, no hay una voluntad plena de querer avanzar en la obra del Señor. Siguió a Elías, dice el segundo libro de Reyes, el capítulo 2. Y yo les invito para que vayamos a ese texto. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Porque en esta parte del libro de Segunda de Reyes, el capítulo 2, encontramos el momento cuando Eliseo ahora sucede a Elías.
Elías concluye su ministerio, Dios lo lleva al cielo, pero Eliseo queda en la tierra, avanzando ahora y desarrollando el ministerio para el cual se había preparado. Es decir, y miren lo que nos dice el Señor a través de su sierva: Eliseo adquirió fuerza de propósito y nobleza de carácter mientras crecía constantemente en gracia y conocimiento. Y es que Eliseo decidió hacer lo mejor en su momento. Él no solo dijo, voy a esperar que Dios me llame y ahí voy a hacer lo mejor, sino que desde el momento que vino y entregó su vida a Dios, tuvo claro que desde ahí debía hacer las cosas de lo mejor posible. En la medida de las capacidades, de los talentos y los dones que Dios le había dado, debía comenzar a desarrollar su ministerio. Hacer lo mejor hoy, porque si hacemos lo mejor hoy, Dios nos puede conducir a otro tipo de liderazgo con mayor responsabilidad, porque ha visto que tú y yo hemos sabido administrar lo que hoy nos ha entregado. Venció obstáculos, distracciones, aprendió a servir y a liderar incluso antes de ejercer su ministerio profético. Miren lo que dice el apóstol Pablo refiriéndose a la obra del ministerio en la segunda carta que le escribe a Timoteo, capítulo número 2, versículo número 15. Y dice el texto bíblico: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. ¿Notan? Procura, esfuérzate, coloca tu voluntad, tu deseo sumado al esfuerzo para que puedas presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. Una pregunta para que reflexionemos. Dios puede decir hoy de nosotros que somos esos obreros aprobados. ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a tu vida para cumplir el ideal de Dios? ¿Por qué razón no has avanzado por el camino que Él te ha guiado? Porque es que a veces estamos dentro de la iglesia, pero quizás nuestro corazón no pertenece a la iglesia. Y cuando hablo de que no pertenece a la iglesia, es de que no hay una entrega real a la causa del Señor. Hablamos muy bonito. Deseamos cosas hermosas del avance de la predicación. Pero cuando se trata de llevar eso a la práctica, cuán cortos muchas veces nos quedamos. Dios está buscando obreros aprobados. ¿Recuerdas el título del sermón? ¿Estás dispuesto? Amigo y hermano que me escuchas, ¿estás dispuesto? ¿Tienes deseo y anhelo de servicio? ¿Tienes constancia y esperas pacientemente en el Señor? Mira lo que dice una vez más el Señor a través de la revelación. La invitación de ponerlo todo sobre el altar del servicio le llega a cada uno. No se nos pide a todos que sirvamos como sirvió Eliseo.
ni somos todos invitados a vender cuanto tenemos. Pero Dios pide que demos a su servicio el primer lugar en nuestra vida. Que no dejemos transcurrir un día sin hacer algo que haga progresar su obra en la tierra. Él no espera de todos la misma clase de servicio. Uno puede ser llamado al ministerio en una tierra extraña. A otro se le pedirá tal vez que dé de sus recursos para sostener la obra del Evangelio. Dios acepta la ofrenda de cada uno. Lo que resulta necesario es la consagración de la vida y de todos sus intereses. Los que hagan esta consagración oirán el llamamiento celestial y le obedecerán. Eso está en el Servicio Cristiano, capítulo número 13. ¿Notan lo que dice el Señor? Colocar el servicio a Dios en primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que Dios espera del miembro de iglesia. Eso es lo que Dios espera del líder de la iglesia. Eso es lo que espera de ti, amigo y hermano. Que le coloques a Él en primer lugar en tu vida para que su voluntad llegue a ser hecha en nosotros. Y para que podamos llegar a ser esos líderes conforme al corazón de Dios. ¿Estás dispuesto? Y vamos a entrar a la última parte de esta reflexión. Para nosotros llegar a ser líderes conforme al corazón de Dios, necesitamos una doble porción del Espíritu Santo. En la vida de Eliseo había ese gran deseo y le dijo precisamente eso a su maestro, a Elías, cuando él era discípulo. Recuerdan que Elías, aquí en el capítulo número 2 de Segunda de Reyes, le dice: quédate aquí mientras yo voy allá. Y Eliseo dice: no, yo voy contigo. Luego Elías vuelve y le dice: quédate aquí mientras yo voy allá. Y Eliseo: no, yo voy contigo. Y el deseo que tenía en su corazón ahora lo expresó. Una doble porción del Santo Espíritu. A veces nos convertimos en apariencias de piedad, apariencias de servicio, pero quizás nuestro corazón está lejos de Dios. Eliseo había esperado, deseaba el servicio, trabajó constantemente, pacientemente, y cuando pidió a Dios, le pidió una doble porción del Santo Espíritu, y una vez Elías es arrebatado al cielo, entonces recibe su pedido de oración. Recibe una doble porción del Espíritu Santo. Qué maravilloso es Dios. Pasó ahora de ser un discípulo a maestro. Y no porque dejara de ser un discípulo, porque usted y yo sabemos que dentro de la obra del Señor todos somos discípulos. Y dentro de la comisión el Señor nos dice: id y haced discípulos. Pero cuando somos discípulos, Dios permite que lleguemos a capacitarnos, a formarnos, y de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestro deseo de servicio, a nuestra constancia, nos lleva a ser también maestros del Evangelio. No pidió puestos elevados.
Eliseo hubiese podido pedir puestos elevados, funciones mejores, pero entendió que lo mejor que podía pedir para su vida y para su ministerio era el poder del Espíritu Santo en su vida. Dios ahora le concede que tome el baluarte, que tome la bandera del Evangelio, la levante y comience a desarrollar su ministerio en ese lugar. Dios te llamó para que también desarrolles el ministerio en aquel lugar. Quizás se fue en Manizales que Dios te llamó, en Villa María, en algún área rural, en otro municipio, en Manzanares. No sé dónde te encuentres, en Arauca, pero allí donde Dios te llamó, quiere hacer de ti un líder conforme a su corazón. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto hoy a decirle: Señor, yo soy aquel que tiene un deseo de servicio? He anhelado servirte y me he estado preparando. Señor, he sido constante, he sido paciente, he sido perseverante, activo en tu obra. Y ahora, Señor, concédeme una doble porción de tu Santo Espíritu para que yo pueda avanzar y ahora puedas depositar en mis manos una mayor responsabilidad. El Señor nos ha permitido administrar su grey, cuidar a las ovejitas, llamar al mundo a un arrepentimiento verdadero, a aceptarle como el único y suficiente Salvador. Cristo está viniendo, hermanos. Cristo se aproxima, más cerca que cuando creímos. Y hoy podemos, en la labor que cada uno adelanta en su iglesia local, poder decirle: Señor, aquí está tu siervo fiel. Por favor, condúceme contigo a terminar la obra en esta tierra y por último, llevarme contigo a las mansiones celestiales. ¿Cuántos hermanos, cuántos amigos en esta mañana hoy quieren colocar su vida al servicio del Señor y quieren ser esos líderes conforme al corazón de Dios? ¿Quieres hacerlo? Es una invitación que Dios te hace en esta mañana. Permíteme, yo quiero orar por ti. Que Dios siga bendiciendo tu vida personal, familiar y tu ministerio en esta obra. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, hablas a nuestra vida llamándonos porque quieres que seamos líderes conforme a tu corazón. En muchas ocasiones quizás hemos colocado excusas para no asumir la responsabilidad. En otras, la pereza nos ha dominado. O quizás hemos antepuesto otros intereses para no colocar la obra tuya como prioridad en nuestra vida. Señor, cuán faltos estamos del ideal que tienes para nosotros. Oro en esta mañana por cada miembro de tu iglesia. Oro en esta mañana por los amigos que nos acompañan y que se están capacitando para ser líderes de tu obra. Oro, Señor, por los líderes de las diferentes iglesias de este distrito. Oro, Señor, por los ministros de este distrito.
Oro, Señor, por el pastor que has colocado como tu siervo en este distrito. Permite, Señor, que allí donde nos has colocado, nuestro servicio sea un servicio abnegado. Que tengamos ese deseo de servir incansablemente, de dar nuestra vida, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones, el tiempo a tu servicio. Que estemos constantes, perseverantes, fieles en tu palabra, y que diariamente en nuestras oraciones te supliquemos el bautismo del Espíritu Santo. Gracias por el anhelo que has colocado en nuestros corazones, por ese sueño maravilloso que tienes de llevarnos contigo al reino de Dios. Permite que cada amigo y hermano, que juntos nos sigamos preparando, que juntos sigamos trabajando y que juntos avancemos en la ganancia de las almas en este lugar donde nos has colocado. Que entendamos que hemos nacido en ti como misioneros. Gracias por escucharnos y gracias por darnos la seguridad de que diriges nuestra vida. Todo lo hemos pedido en los méritos santos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga, que terminen de pasar un sábado maravilloso, un abrazo desde la distancia, y seguimos orando para que el Señor nos permita retornar a nuestros templos. Pero mientras eso pasa, sigamos preparándonos para que cuando salgamos, entonces salgamos con ese poder, llenos del Espíritu Santo, a terminar la obra que Él nos ha encomendado. Que el Señor les bendiga.